Ok, jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA, y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Gestión de Servicios Informáticos. Somos de la especialidad de Análisis de Sistemas. Bien, esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 4, significa que estamos ya en la nuestra cuarta semana de clases. Y el día de hoy, pues vamos a ver todo lo referente al tema de gestión de riesgos de los activos de TI. Hemos dicho que los activos de TI en cierta medida están expuestos a amenazas y que cada una de esas amenazas conllevan a ciertos riesgos. En ese sentido, pues el día de hoy vamos a hablar qué cosa es la gestión de riesgos de los activos de TI, en qué consiste. Y pues el elemento de la capacidad para esta actividad se busca que ustedes puedan identificar justamente cuáles son los principales riesgos de los diversos activos de TI que pueden existir dentro de una empresa. Cuando hablamos de activos de tecnologías de la información, estamos hablando básicamente de los recursos tecnológicos, tanto de hardware como de software. En ese sentido, pues la gestión de riesgos tiene que ver con identificar cuáles son las posibles situaciones a las cuales estarían expuestos cada uno de esos activos de TI, tanto a nivel de hardware como también a nivel de software. Bien, entonces iniciemos. Dice, gestión de riesgos de los activos de TI. En un mundo globalizado como el de hoy, en el que estamos, la tecnología sin duda alguna pues juega un papel primordial, juega un papel fundamental, juega un papel estratégico. Esto ha generado sin duda alguna la aparición de nuevos riesgos. Pueden estar asociados generalmente a los sistemas de información y también a la tecnología que soporta dichos sistemas de información. Surge aquí la pregunta, ¿por qué no se gestionan los riesgos en las empresas? ¿Por qué no se gestionan los riesgos en las organizaciones, en las empresas? Generalmente existen muchas respuestas, pero dentro de las más comunes por parte del personal de una empresa suele ser la siguiente, en donde muchas veces se dice que parte pues de los riesgos, el hecho de gestionar los riesgos dentro de una empresa pues no genera o no aporta valor. Si pensamos en todo lo malo, pues simplemente no hacemos nada. Otra respuesta es que a veces hay suficientes controles. El hecho de que existan suficientes controles no es necesario gestionar o llevar un control de esos riesgos. Eso también puede ser una de las respuestas que a veces se puede dar. Por otro lado, también se dice que en las empresas generalmente piensan en metas, siempre están pensando en metas, en cumplir objetivos, y no necesariamente piensan en lo que es llevar básicamente un control en lo que es la gestión de riesgos. Aceptamos que es común muchas veces que fallen los sistemas tecnológicos. Existe un pensamiento dentro de una organización donde están acostumbrados a aceptar que es normal o que es natural que los sistemas de información suelan fallar. Entonces, no hay, digamos, una concientización de la importancia o la necesidad de llevar un control adecuado, un control exacto de los distintos riesgos a los cuales se podría estar expuesto dentro de una empresa, dentro de una organización. Otra respuesta quizás común es que no hay tiempo para evaluar los riesgos. Lo que se necesita generar en una empresa generalmente es vender, ¿no? Eso es una respuesta típica, donde dice, mira, acá no hay tiempo, no tenemos tiempo para estar gestionando riesgos, aquí lo que nosotros necesitamos es vender, generar activos, generar ingreso de dinero, entonces no tenemos tiempo para pensar en riesgos. Otra respuesta que a veces suelen dar
es que básicamente dentro de la empresa, ¿no? Sobre todo la gerencia dice, ¿no? Acá no pasa nada, aquí no hay riesgos. Aquí en nuestra empresa no estamos expuestos a ningún tipo de riesgo, por lo tanto todo está bien. Otra argumentación de respuesta es que muchas veces dicen no tenemos los procesos definidos, es decir, no tenemos los suficientes procesos definidos o establecidos como para poder llevar a cabo pues una gestión de riesgo. Entonces, al no tener justamente los procesos definidos, pues no hay, digamos, la necesidad de llevar un control de los mismos. Por otro lado, otra respuesta que también suelen dar es que gestionar los riesgos, dice, no me va a ayudar a vender más. Gestionar los riesgos no nos va a ayudar a generar más ingresos. Eso también es otra respuesta que suelen hacer muchas veces los gerentes o quienes conducen, ¿no?, la parte comercial, la parte administrativa, ¿no?, de una organización. Otra respuesta es la siguiente, ¿no? Dice, si ocurre algo, ya lo arreglaremos. Es decir, si ocurre, digamos, alguna situación, ¿no?, que pueda de repente darse dentro de la empresa, ellos suelen argumentar que básicamente ellos verán la manera de poder arreglar dicha situación. Entonces, ellos consideran que efectivamente, pues, no hay una necesidad, ¿no?, de llevar un control de los riesgos como tal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces son las respuestas, digamos, comunes, ¿no?, que suelen dar algunos gerentes o quienes conducen una organización. No obstante, es importante, jóvenes, conocer cuáles son los diferentes tipos de riesgos a los cuales están expuestos en una empresa. ¿Existen tipos de riesgos? Sí, sí hay tipos de riesgos. Vamos a revisar cuáles son. Cuando hablamos de tipos de riesgos, pues hay toda una clasificación de riesgos. Todo va a depender desde la perspectiva, desde el punto de vista que se analice, evalúe, y en este caso se mire la perspectiva de los riesgos que en este caso se pueden dar dentro de una empresa. En ese sentido, un primer tipo de riesgo es la gestión, por ejemplo, de riesgos de fraude, ¿no? Eso es un tipo de gestión que también se hace, ¿no?, cuando generalmente el área, por ejemplo, administrativa, ¿no?, la parte contable, la parte de repente de finanzas, o el área financiera, o el área contable, en cierta medida tiene que llevar un control, por ejemplo, de auditoría a nivel económico, a nivel de ingresos, egresos, porque se podría estar cometiendo algún fraude. En ese sentido, podríamos decir, ¿no?, podríamos decir que se tiene que hacer una gestión de riesgos de fraude. Otro tipo de gestión de riesgos es la gestión de riesgos de seguridad en la información, ¿no? Y también está la gestión de riesgos de tecnologías de la información. Estos dos puntos que yo lo he marcado aquí de color amarillo es lo que nos compete al área de sistemas. Nosotros que somos del área de sistemas tenemos que hacer una gestión de riesgos de seguridad en lo que es de información, y también como área de sistemas se tiene que hacer una gestión de riesgos a nivel de tecnologías de la información. Los otros tipos de riesgos que también existen a nivel empresarial, pues dentro de toda organización, aparte de la gestión de riesgos de fraude, está la gestión de riesgos legales y contractuales. También está, por ejemplo, la gestión de riesgo operativo, la gestión de riesgos a nivel financiero, la gestión de la continuidad del negocio y recuperación de desastres. Por ejemplo, en el caso de la gestión de continuidad de riesgo y recuperación de desastres, pues en toda gestión tiene que haber, por ejemplo, un PCN, ¿no?, el plan de continuidad de negocio. Frente a cualquier riesgo que ponga, digamos, en dificultad o que detenga la parte operativa comercial de la empresa, pues tiene que haber un plan de continuidad, el famoso PCN, plan de continuidad de negocio. Frente a una gestión de la continuidad de negocio y recuperación de desastres, pues tiene que haber un PCN. También está la gestión de riesgos estratégicos y también está la gestión de riesgos en proyectos. En el caso de la gestión de riesgos en proyectos tiene que ver mucho con la gestión básicamente que se realiza, ¿no?,
frente a un proyecto, ya sea del área de sistemas, por decir, pues ellos también generan proyectos, también gestionan proyectos. Entonces, también debería haber una gestión de riesgos frente a proyectos, ¿no? Pero lo que nos compete dentro de lo que es la gestión de servicios informáticos, pues son estas dos gestiones las que nosotros como área de sistemas vamos a tener que estar, digamos, al tanto y tenemos que manejar, ¿no? Gestión de riesgos de la seguridad de la información y gestión de riesgos de tecnologías de la información. Profesor, una pregunta. El área de sistemas también se encarga de gestionar, digamos, de elaborar lo que se llama el PCN, el Plan de Continuidad de Negocio, frente a la gestión de continuidad del negocio y recuperación de desastres. Sí, también podría participar el área de sistemas en ese sentido, porque frente a un desastre natural, por decir, se está expuesto ciertos activos de TI, ¿no? Ciertos dispositivos o recursos TICs, es decir, hardware, como servidores, computadores, la propia red, de repente por ahí los UPS, etcétera. Entonces, son una serie de dispositivos que están bajo la custodia y bajo el cuidado del área de sistemas. Entonces, frente a un desastre natural, por ejemplo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cuál es el plan de continuidad? ¿No? Porque la empresa no puede quedarse sin sistema de información. Obviamente nos va a tomar un tiempo. Por ejemplo, ¿no? Si ocurre un terremoto en la ciudad de Lima, Dios no lo quiera, obviamente pondría pues en riesgo la infraestructura quizás de la edificación de la empresa donde esta opere. Entonces, frente a un desastre natural de esa magnitud, como lo es, por ejemplo, un terremoto, ¿qué hacer cuando sabemos que todo colapsa? Colapsa de repente la caída del fluido eléctrico, el tema de las conexiones de agua, telefonía, etcétera, y también la propia infraestructura. Entonces, debería haber un PCN, un plan de continuidad de negocio, que en un tiempo prudente de 30, 60 o no mayor a 90 días, la empresa pueda tratar de continuar sus operaciones comerciales, quizás bajo otro contexto, bajo otro entorno, lo que también implica, pues, por ejemplo, remover escombros, lo que también implica, pues, armar módulos, volver a implementar servidores, etcétera. Entonces, debe haber un plan de continuidad. Empresa que no tiene un plan de continuidad del negocio y ocurre un desastre de esa naturaleza, pues sin duda alguna va a estar expuesto a que en cierta medida pues se corra el riesgo, ¿no? de quedar inoperativa. Y la empresa en ese sentido pues no puede quedar, como se dice, sin laborar, tiene que continuar, ¿no? Tiene que continuar sus operaciones. Muy bien, en ese sentido es importante entonces tener, ¿no? un plan de continuidad del negocio. Quizás la pregunta que ustedes me digan es, profesor, una consulta, tengo una interrogante. Por ejemplo, ¿no? Se dice que el área de sistemas debe tener un PET, debe tener un plan estratégico de TI. Sí, ¿por qué? Porque muchos de los activos de TI, tanto de hardware como de software, pueden en el tiempo deteriorarse o pueden sufrir cambios de versión. Por ejemplo, en el caso de los sistemas de información, cada cierto tiempo aparecen nuevas versiones, más sofisticadas, con más recursos, con más librerías, con nuevas formas de conectividad, etcétera. Entonces, en algún momento tiene que haber un change, un cambio, una actualización. Y en ese sentido, el PETI, el Plan Estratégico de TI, es un elemento clave, fundamental para la gestión de los servicios informáticos, sobre todo de una empresa, y también para la operatividad misma del negocio, porque una empresa que utiliza y consume tecnología, pues tiene que haber un plan estratégico enfocado a esas tecnologías de la información, en la cual la empresa tenga que, a medida que va avanzando el tiempo, hacer un cambio en la forma de utilizar esas tecnologías. Ese cambio puede ser desde la actualización de nuevas versiones de software, como también la adquisición de nuevos equipos, quizás nuevos servidores con mejor capacidad de almacenamiento, con ciertas características a nivel de hardware, de disco duro, tarjeta de red, de video, etcétera. O de repente la adquisición de nuevas laptops o nuevos equipos de escritorio, o de repente el hecho de proponer un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP por un tema de seguridad, porque acuérdate que la seguridad básicamente abarca no solo la información, sino también la seguridad a nivel de instalaciones y que está también bajo el cuidado del área de sistemas, en cierta manera es así. Entonces,
Este documento, este plan estratégico de TI, por ejemplo, es fundamental para que la empresa pueda tener estructurado un cambio a largo plazo, apuntando siempre a una visión que se quiere cumplir. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que los planes estratégicos de tecnologías de la información, los famosos PETI, como así también se le conocen, se elaboran con la intención de que sean implementados a largo plazo. Se elaboran con la intención de que puedan implementarse de aquí a 4 o a 5 años. ¿Qué significa? Que tú puedes tener un PETI al 2025 o al 2026. Si tu gestión inicia en el 2021, entonces tienes 2022, 23, 24, 25, 26. Tú puedes proponer un PETI del 2021 al 2026. Y en ese plan estratégico de TI tú vas enfocando una serie de lineamientos que recomienden nuevas formas o nuevas prácticas de uso de ciertas tecnologías, así como también el tema de la actualización de nuevas versiones de software, como la adquisición de nuevos equipos. Quizás detallando para qué áreas específicas dentro de la organización se requiere o se necesita la adquisición de nuevas tecnologías, de nuevos servidores o de nuevos equipos que se pueden ir adquiriendo de forma paulatina. Todo eso va a formar parte de tu gestión de servicios informáticos, que va a estar bajo, en este caso, la dirección del jefe del área de sistemas de esa empresa. Muy bien, como parte de la gestión de riesgos de TI, por otro lado, también podrías tener, por ejemplo, lo que se llama un plan de contingencia. El plan de contingencia, por ejemplo, es otro documento que también se elabora con la intención de poder estructurar una serie de acciones, una serie de estrategias que tú tendrías que ejecutar, ¿no es cierto?, como contingencia a cualquier incidente, ¿no?, que se pueda suscitar, o a cualquier incidencia que se pueda suscitar dentro de la empresa, y que naturalmente pues te va a conllevar a ciertas amenazas y por ende a ciertos riesgos. Entonces, ¿qué significa? Que para poder elaborar lo que es el plan de contingencias, pues tiene que haber previamente lo que se llama pues una gestión de riesgos, ¿no? Hay que identificar los riesgos, hay que clasificarlos, hay que evaluarlo para poder luego ver qué acción o qué acciones vamos a tomar frente a posibles escenarios a los cuales estaríamos expuestos nosotros como organización, en el cual compromete nuestros recursos tecnológicos. ¿Ok? Muy bien, entonces estos son un poco los tipos de riesgos que existen y surge ahora la siguiente interrogante, ¿no? ¿Qué se logra con la gestión de riesgos? Es una pregunta también que suele hacerse, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué logramos con la gestión de riesgos? Básicamente, aquí tenemos 10 puntos que vamos a hacer mención. Estos 10 puntos nos van a dar un poquito la visión de la necesidad de por qué es importante pues, hacer una gestión de los riesgos a nivel de una empresa, más aún cuando comprometen los recursos tecnológicos de la misma. Primero, dice, aumenta, ¿no?, la probabilidad de lograr los objetivos. Cuando nosotros gestionamos los riesgos, podemos aumentar, dice, la probabilidad de lograr los objetivos. 2, fomenta la administración proactiva. 3, ser consciente de la necesidad de identificar y tratar el riesgo en toda la organización. Es decir, es necesario, es fundamental conocer cuáles son las necesidades que existen. Y para eso tenemos que hacer una identificación de cuáles podrían ser esos posibles tentativos riesgos a los cuales estaríamos expuestos y ver la manera de tratar esos riesgos. Cuando decimos tratar riesgos, estamos hablando del tratamiento de los riesgos. Y un tratamiento de los riesgos implica aceptar el riesgo y ver la manera de cómo lo mitigamos, porque los riesgos no se pueden evitar, pero sí se pueden identificar, sí se pueden trabajar, sí se pueden tratar, de tal manera que podamos reducir el impacto que puede tener determinado riesgo dentro de una empresa, dentro de una organización.
El cuarto punto nos habla de que podemos mejorar también la identificación de las oportunidades y amenazas cuando gestionamos los riesgos. Recuerden que en toda organización se lleva a cabo lo que se llama el análisis DAFO o análisis FODA. El análisis FODA, por ejemplo, implica hacer un análisis de dos tipos, análisis interno y análisis externo. Cuando hablamos del análisis interno, por ejemplo, tiene que ver con identificar cuáles son las fortalezas y debilidades que existen como empresa o como organización. El análisis externo, en tanto, es aquel tipo de análisis en el cual nosotros vamos a identificar básicamente las oportunidades que existen en el contexto y las posibles amenazas a las cuales estaríamos expuestos como organización o como empresa. Obviamente, el análisis FODA o DAFO, el cual consiste en el análisis interno y externo, especialmente en el análisis externo, es algo que nosotros no podemos controlar. Tú no puedes controlar las oportunidades ni puedes controlar las amenazas, dado que está fuera de tu dominio, está fuera de tu alcance. En cambio, en el análisis interno, nosotros sí podemos trabajar nuestras fortalezas, en seguir mejorándolas y sobre todo atacar nuestras debilidades. Una vez identificadas, pues podemos trabajar en ello. Es algo que está dentro de nuestro ámbito, es algo que sí podemos controlar, sí podemos manejar. Pero en el análisis externo, cuando hablamos de oportunidades y amenazas, pues estamos hablando de algo que no podemos nosotros controlar. Está fuera de nuestro alcance. Pero es importante hacer la gestión de riesgos para mejorar justamente la identificación de las mismas. En el quinto punto nos habla acerca de cumplir con los requisitos legales. Gestionar los riesgos nos va a permitir cumplir con ciertos requisitos legales o reglamentarios pertinentes y también la aplicación de las normas internacionales. ¿Por qué hablamos de las normas internacionales? Porque acuérdate que a nivel de gestión empresarial existen, por ejemplo, las normativas ISO, las famosas normas ISO. Y sabemos, ya tenemos en claro, que por ejemplo la ISO 9001 tiene que ver con lo que es la calidad a nivel de procesos dentro de una empresa. Y la ISO 27001 tiene que ver con el tema de seguridad informática, que es la normativa que nosotros tendríamos que leer, tendríamos que revisar para poder mejorar la gestión justamente de los activos de TI. Por otro lado, la gestión de riesgos también nos va a permitir justamente mejorar los informes obligatorios y voluntarios que deben de existir en una organización. ¿Qué significa? Que frente a los distintos riesgos que hemos identificado, también tenemos que generar informes, reportes de todo lo que ha sucedido o lo que va sucediendo dentro de la gestión misma. Eso es importante, eso es necesario, documentar dichos informes, sí, para tener un control y de tal manera que nuestra gestión pues vaya mejorando. En el punto número 7 nos habla de que la gestión, con la gestión de riesgos se va a poder también mejorar la confianza y la aceptación de las partes interesadas. En toda organización existen partes interesadas. Están los colaboradores que forman parte de la empresa y están también, en este caso, los stakeholders externos, como por ejemplo proveedores, clientes, que no forman parte de la organización, que no, digamos, forman parte en el sentido de que no guardan relación, digamos, directa o estrecha en la misma empresa, sino de forma indirecta. ¿Por qué? Porque el cliente es quien adquiere los productos o servicios de una empresa y el proveedor es quien la suministra, generalmente nos hace el suministro de insumos o de materiales o de materia prima o de productos que nosotros podamos estar, en este caso, comercializando. Y en ese sentido, cuando se tiene una gestión de riesgos a nivel general, no solamente estoy hablando en términos empresariales, sino también llevándolo al tema del área de sistemas, pues va a mejorar la relación y la confianza entre esas partes interesadas. A eso se refiere. En el punto número 8 nos dice, con la gestión de riesgos vamos a poder establecer bases confiables para la toma de decisiones y sobre todo
para llevar a cabo una adecuada administración. Recuerden que la administración se basa en la planificación. Entonces, como parte de la administración en una empresa, pues tenemos que tener claro cuáles son las acciones o las decisiones que se van a tomar en función a lo que hemos identificado en la gestión de riesgos que estamos haciendo. En el punto número 9, el hecho de gestionar riesgos nos va también a permitir mejorar lo ya establecido, mejorar lo ya normado. Porque acuérdate que muchas veces en una empresa nosotros buscamos implantar ciertas políticas de control. Entonces, estas políticas de control que se han establecido pueden ser mejoradas. Entonces, el punto 9 nos habla justamente de mejorar los controles que nosotros hayamos establecido dentro de la organización. Y el punto número 10, cuando nos habla básicamente que a través de la gestión de riesgos podemos asignar y utilizar eficazmente o eficientemente los recursos con los cuales tenemos acceso o con los cuales contamos para poder llevar a cabo el tratamiento de los riesgos. Cuando hablamos de tratamiento de los riesgos, implica que tenemos que primero hacer una identificación, hacer una evaluación, una valoración de los mismos, y el tratamiento ya es el ataque, es decir, atacar al riesgo como tal, ver la manera de cómo lo solucionamos. Implica desde el aceptar el riesgo, y el tratamiento no es otra cosa que ver cuál es la acción, cuáles son las medidas que vamos digamos, a ejecutar frente a ciertos riesgos que hayamos identificados dentro de la organización, más aún cuando compromete nuestros activos de TI. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso hace referencia. Muy bien, en el siguiente punto nos habla acerca de la gestión de riesgos ya de seguridad, ¿no? Que es básicamente la más importante que se debe de aplicar, ¿no? Por eso dice, la gestión de riesgos de seguridad es más importante que nunca. Puede ser fácil desplegar tecnología, definitivamente, en tema de seguridad y pensar que se ha mitigado el riesgo en un negocio. Un detalle, señores, la gestión de riesgos no implica que nosotros vamos a tratar de evitar que el riesgo suceda. No, 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 no. Con la gestión de riesgo nosotros vamos a mitigar el impacto que puede generar cierto riesgo dentro de la empresa. No lo evitamos, pero sí mitigamos el impacto. Hacemos que el impacto sea el menor, digamos, posible dentro de la empresa, cuando estos riesgos realmente pues, son gestionados. Lamentablemente, la inversión en tecnología no siempre es una garantía de protección contra las amenazas que se puedan dar dentro de la empresa de forma reciente. A continuación, se van a mostrar más requisitos claves que deben poseer básicamente los programas de gestión de riesgos de seguridad. Veamos a continuación el primero de ellos. El primero tiene que ver con el cumplimiento. Y aquí el cumplimiento, dice, es solo un factor. El cumplimiento no debe desaparecer en su totalidad, incluso en un programa basado en riesgos. Las normas pueden estar ahí, pero los jefes y los gerentes de un departamento o de un área específica tienen que empezar a pensar en términos de niveles de riesgos aceptables frente a requisitos de cumplimiento. Este es un cambio de lenguaje y obviamente en el momento cuando todos entienden que la diferencia tiene que ver solo con la transformación de toda la empresa. Aquí en el punto número 2 nos habla acerca de la tolerancia al riesgo. La tolerancia al riesgo puede evolucionar con el tiempo. Se espera que en un plan de evaluación y sobre todo en un perfil de riesgo cambien con el tiempo. Además, es difícil que las empresas puedan evaluar de manera, digamos, adecuada, óptima o pertinente el riesgo antes de encontrar un problema. No obstante, las conversaciones frecuentes sobre con qué están, digamos, cómodos los gerentes seniors o los jefes de área,
Promueven también la conciencia de que los riesgos en todas las líneas del negocio siempre van a estar presentes. Los riesgos no solo se dan a nivel de infraestructura, de tecnología de la información. Los riesgos se dan en diversas áreas, en diversos departamentos dentro de una empresa. Aquí estamos haciendo referencia a los riesgos en términos generales, pero lo vamos a enfocar desde el punto de vista de tecnología. En el tercer punto nos habla acerca de hacer funcionar la gestión de riesgos. La gestión de riesgos básicamente se va a dividir, dice, en tres campos distintos o tres áreas distintas, como por ejemplo, una de ellas es el campo o el área estratégica, también en el área táctica y también en el área operativa. La gestión de riesgos tiene que estar enfocada entonces en esos tres campos o en esas tres áreas, tanto a nivel estratégico, táctico y operativo. A medida que una organización se traslada hacia un enfoque basado en riesgos, puede explotar nuevas plataformas de evaluación, así como también trabajar para crear perfiles de riesgo y asociarse con proveedores para realizar una evaluación de los mismos. Muchas veces la evaluación de los riesgos se puede llevar a cabo por el personal, en el caso del área de sistemas, que trabaja en el mismo área de sistemas, pero también podemos hacer partícipes de otros especialistas que no necesariamente formen parte de la empresa y que nos ayuden en este proceso de identificación y gestión de los riesgos, porque gestionar los riesgos implica, vuelvo a repetir, identificarlos, clasificarlos, evaluarlos y tratarlos de tal manera que podamos mitigar el impacto que puedan generar cada uno de ellos dentro de la organización. Por otro lado, tenemos la exploración de las herramientas y las metodologías en cuanto a la evaluación de los riesgos. Los equipos de seguridad hoy en día están adoptando varios marcos de gobierno y sobre todo de control. Está claro, obviamente, que los miembros están utilizando una combinación de controles y marcos de trabajo. Y esto va a depender no solo de un solo marco o de una sola normativa que se intente aplicar. Hoy en día, los marcos de trabajo más utilizados varían desde el hecho de adoptar, por ejemplo, la normativa ISO 27000 o 27001 y también el marco de trabajo de COVID, hasta enfoques híbridos que están, en este caso, personalizados según las necesidades de la empresa. ¿A qué se refiere, profesor? Tengo una duda cuando dice enfoques híbridos o enfoques personalizados. Recuerda que la normativa ISO 27000, la ISO 27001 y también el marco de trabajo de COVID, o también podría citar, por ejemplo, a ITIL, nos ayudan a dar un enfoque de cómo hacer las cosas. Son una serie de lineamientos, de procedimientos que nos dicen cómo debemos hacer nuestra gestión, tanto a nivel de gestión de servicios informáticos, cómo gestionar las amenazas, cómo gestionar los riesgos, cómo gestionar los problemas, cómo gestionar los cambios, también cómo gestionar las incidencias, etcétera, etcétera. Pero es básicamente una serie de recomendaciones, de políticas, de controles de acceso, que es parte de la normativa. Ustedes como especialistas van a ver la mejor manera de cómo adoptar esas buenas prácticas dentro de tu organización. Porque recuerda que en el caso, por ejemplo, de ITIL, ITIL es un marco de trabajo de buenas prácticas de otras empresas a nivel mundial que han aplicado y que han tenido éxito, que están basados en la gestión de servicios informáticos, que dicho sea de paso se divide en dos, la gestión de entrega y la gestión de soporte de TI, ¿no? Tenemos la gestión de entrega de tecnologías de la información y la gestión de soporte de tecnologías de la información. Pero son un conjunto de buenas prácticas que nos dicen cómo hacer las cosas, pero son ustedes los que van a ver cómo es que van a implementar estas buenas prácticas dentro del contexto de su organización. El hecho de que tú apliques una normativa o apliques ciertos controles o políticas de seguridad, por ejemplo, de la normativa ISO 27000 o 27001, y cómo tú lo apliques dentro de tu organización, eso
ya estás ahí, ¿qué estás haciendo ahí? Estás personalizando un enfoque de trabajo, una forma de cómo gestionar la seguridad de la información en tu empresa. Acuérdense que aplicar, por ejemplo, la normativa ISO 27001 no se hace de la noche a la mañana. Eso va a tomar cierto tiempo, va a tomar meses, pero podemos ir aplicándolo poco a poco, siguiendo esos controles que nos recomienda la normativa ISO 27001. En la medida que vayamos perfeccionando esos controles de seguridad, podemos de repente ver a futuro la posibilidad de obtener una certificación en lo que es seguridad informática como empresa, claro está. Entonces, jóvenes, el hecho de que ustedes personalicen, dosifiquen estas normativas, pues pueden tener un enfoque personalizado de trabajo o quizás un enfoque híbrido. El enfoque híbrido hace referencia cuando tú aplicas no solamente por decir ITIL, sino lo combinas con algunas normativas de la ISO 27000 o 27001. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás haciendo una combinación de sugerencias, ¿no? En cuanto a ambos enfoques que te indican cómo gestionar mejor tus servicios informáticos, cómo gestionar mejor la seguridad de tu información para tu empresa. Los marcos se están volviendo la herramienta estratégica de elección para evaluar riesgos, para priorizar amenazas, para asegurar el progreso también de la inversión y la comunicación, para las iniciativas de seguridad que se consideren más urgentes o más importantes. Efectivamente, estos marcos de trabajo hoy en día ya se han vuelto parte de una herramienta en lo que es la gestión propiamente dicha. ¿Existe cierta transformación del programa de seguridad? Claro que sí. IBM resaltó 10 prácticas esenciales para lograr una postura fuerte en lo que es seguridad. Atentos, por favor, con esta parte que les puede servir a ustedes, jóvenes, para que lo, digamos, propongan quizás en la documentación, en el informe, en el proyecto de investigación que ustedes van a hacer en lo que es gestión de entrega y soporte de TI, ¿no? Recuerden que en el curso de gestión de servicios informáticos tienen que presentar una investigación en la cual ustedes quieren mejorar la gestión de los servicios informáticos de una empresa, donde quizás vayan a tener que enfocar esa gestión de servicios informáticos en dos tipos de gestión, ¿no? La gestión de entrega de TI y la gestión de soporte de TI también, ¿no? La gestión de entrega de tecnologías de la información y la gestión de soporte de tecnologías de la información, que al final ambas gestiones forman parte de la gestión de servicios informáticos. Muy bien, ¿qué nos dice IBM? ¿Cuáles son estas 10 prácticas que ellos han considerado importantes, necesarias en el tema de seguridad? Vamos a ver. Dice, estas prácticas serán evaluadas en base a un nivel de madurez. Punto número 1, dice, construya una cultura consciente de los riesgos y un sistema de gestión. Esa es una primera recomendación que nos sugiere IBM. Construir una cultura que sea impartida entre los colaboradores, entre los empleados dentro de la empresa, acerca de los riesgos y cómo es que podemos gestionar esos riesgos a través de un sistema de gestión. Punto número 2. Establezca operaciones inteligentes de seguridad y una respuesta rápida a amenazas. Punto número 3. Garantice la colaboración en un lugar de trabajo, es decir, donde todo el personal siempre esté comprometido con lo que tiene que hacer, porque obviamente todo empleado de una empresa pues tiene un cargo, tiene sus funciones, tiene sus deberes, sus obligaciones, ¿no? Que tiene que cumplir en el día a día. Entonces, aquí necesitamos gente comprometida, ¿no? Que garantice pues siempre la colaboración en el trabajo. Punto número 4. Desarrolle productos ricos en seguridad por su diseño. En este caso nos habla de que si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, gestión de entrega y vamos a tener que entregar algún software, algún sistema de información, ya sea un sistema web, un software de escritorio o cualquier tipo de sistema de información, debemos de considerar el tema de la seguridad, el tema de acceso, el tema de logueo, el tema de verificación, autenticación de los usuarios que se van a conectar a ese sistema.
Entonces, como ustedes como programadores o como desarrolladores tendrán que ver, ¿no?, cuáles van a ser las mejores, digamos, prácticas en seguridad que van a gestionar a través de ese sistema. Siguiente punto. Punto número 5. Gestione las tecnologías de la información de manera higiénica. Profesor, ¿a qué se refiere eso de manera higiénica? Es bien sabido, por ejemplo, que los empleados tienen la muy mala costumbre de comer frente a un computador, ¿no? De que traen sus bebidas, traen sus alimentos, sus galletas y empiezan a comer encima del computador, literalmente encima del teclado. Y obviamente, pues, eso no digamos, no es una forma de trabajo adecuada, no es una forma de trabajar, digamos, de manera higiénica, ¿no? De manera higiénica. Y en ese sentido, al final, pues, los equipos terminan dañándose, ¿no? Porque obviamente los residuos de alimentos a veces terminan alojándose debajo del teclado y a veces pueden terminar deteriorando también el hardware, ¿no? Las teclas, el tema de las pulsaciones. A veces cuando limpian, los tienen que golpear, ¿no?, el teclado para que caigan los residuos. Y ese golpear el teclado, pues también a la larga, ¿no?, a lo largo del tiempo, pues eso se deteriora, ¿no? El equipo que puede tener una vida útil, no sé, de 2 años, pues de repente podemos reducir su vida útil porque simplemente por un tema de higiene, en este caso, ¿no? Entonces dice aquí, gestione las TI de manera higiénica. Es decir, gestionar las tecnologías de la información implica pues el cuidado también de las mismas. Punto número 6, cree una red rica en seguridad y sobre todo que sea resistente, ¿no? Cuando hablamos de una red LAN, pues tenemos también que considerar ciertos protocolos de seguridad en la red, de tal manera que sea robusta, resistente, etc. Punto número 7, aborde la complejidad de la seguridad en la nube y la virtualización. Aquí nos habla de que hay una necesidad que la información que maneje la empresa debe de estar ya asociado en el cloud computing, debe estar asociado ya en el almacenamiento virtual a través del uso de la internet, contar con espacios de almacenamiento virtual que nos permitan pues tener una seguridad de nuestra información, de nuestros archivos, de nuestra base de datos, de nuestras aplicaciones en la nube, de forma virtualizada. Y el punto número 8 nos habla acerca de gestionar, en este caso, el cumplimiento de seguridad de una tercera parte, ¿no? Aquí tenemos que gestionar siempre el cumplimiento de seguridad de una tercera parte. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que nosotros como área de sistemas también podemos tercerizar parte de repente del proceso de la gestión de seguridad. Hay empresas que no necesariamente cuentan con un área de sistemas y lo que hacen es lo tercerizan, lo pasan a un tercero. Adquieren, digamos, un contrato con una empresa que se encargue de todo el tema de seguridad informática, ¿no? Y le da pues toda su arquitectura tecnológica que la administre ese tercero. Quizás de repente podría también darse ese escenario, ¿no? Punto número 9, garantice la seguridad y la privacidad de la información. Aquí nosotros debemos de evaluar y ver qué tipo de información va a ser confidencial dentro de la organización. Ver qué tipo de información va a ser de acceso público o de acceso privado. Entonces tenemos también que ver los niveles de privacidad, no solo de la seguridad, sino también de la privacidad. No cualquiera puede tener acceso, por ejemplo, al registro de ventas o al registro de compras, etc. Número 10. Gestione el ciclo de vida de la identidad digital. Es importante gestionar el ciclo de vida también de la identidad digital, ¿no? Hay algunos sistemas de información, por ejemplo, que permiten pues, la identificación del personal, ¿no?, que labora en una empresa. De tal manera que podamos hacer el reconocimiento, por ejemplo, de la identidad de una persona, ya sea a través de su lectura de huella biométrica, ¿no?, reconocimiento de iris, o en este caso, pues, de huella dactilar, ¿no? Es una forma también de identificar a los usuarios o al personal que labora en la empresa, pero ya con una identificación que está virtualizada. Y en todo caso, tiene que también haber un ciclo de vida de mejora y de cambio también. Alinear
lo anterior, con un modelo de madurez, ofrece una evaluación prescriptiva de la empresa frente a las mejores prácticas. Los servicios de seguridad ayudan a los clientes a optimizar su programa de seguridad, que puede ser con habilidades para abordar justamente los riesgos modernos. Y en ese sentido, pues, las empresas pueden acceder a las habilidades correctas, reducir la complejidad, obtener acceso a inteligencia de amenaza quizás global, construir, por ejemplo, sistemas conectados que sean seguros y, sobre todo, modernizar los programas de seguridad existentes en las personas que laboran dentro de la empresa, así como también los procesos y, sobre todo, la tecnología. Con consultoría, obviamente, y gestión de riesgos, así como también los servicios de gestión y los sistemas de integración. ¿Por qué? Porque una empresa no es una isla. Una empresa siempre va a trabajar no con uno, probablemente con 2 o 3 o 4 sistemas de información. Y en algún momento todos estos sistemas de información manejan datos, y los datos pues tienen que, en cierta manera, están interactuando o deben interactuar entre esos sistemas. Entonces, tiene que haber ahí un sistema de integración, por ejemplo, ¿no? Donde se tenga, pues, en este caso, una base de datos que tenga información y que pueda ser compartida con otros sistemas que esté utilizando la empresa, de tal manera, pues, que tengamos un sistema integrado. En IBM, este sistema se construye en 6 competencias. Por ejemplo, aquí nos hablan de la estrategia en seguridad, en riesgo y también el cumplimiento. Aquí nos habla de la gobernanza o el gobierno, que debe estar ya automatizado. Nos habla también de el hecho de trabajar con programas de riesgo y el cumplimiento también de los mismos. La segunda competencia habla de la inteligencia en seguridad y operaciones. Aquí se busca que, en este caso de IBM, ellos han logrado construir y gestionar operaciones de seguridad y también han hecho que sus centros de seguridad estén fusionados. El tercer punto habla de la respuesta y evaluación de ciberseguridad. Aquí se busca, dice, establecer una evaluación de la seguridad que sea robusta y que existan, pues, programas de gestión también de incidentes, es decir, que existan sistemas que permitan canalizar los incidentes o las incidencias que se puedan dar en el día a día dentro de una empresa. La gestión de identidades y de accesos, en tanto, busca modernizar la gestión de identidades y de accesos para la era de la nube, dado que hoy en día, pues, todo lo que existe está en la nube, todo lo que existe a nivel de aplicaciones, servidores, todos corren hoy en día en la nube, en la internet. Entonces, hay una necesidad, hay una apertura al cambio. Y obviamente también hay cierta necesidad del uso de los dispositivos móviles. Entonces, a eso se refiere cuando dice gestión de identidades y acceso. Para poder nosotros validar la identidad, por ejemplo, de una persona, lo podemos hacer a través de algunos dispositivos, lectores de repente de biométricos, o si es que queremos validar algún documento, la autenticidad, la identidad del mismo, podemos trabajar con códigos de barra o, por ejemplo, el código QR, que puede ser leído desde los dispositivos móviles también. El otro punto habla de la seguridad de la información y de las aplicaciones. Aquí debemos desplegar, dice, programas de protección de información crítica y establecer la seguridad de aplicaciones a lo largo del ciclo de vida. La seguridad de la infraestructura, en tanto, nos habla, por ejemplo, de los endpoints, ¿no? Los endpoints. Acuérdate que en una infraestructura, digamos, de red, va a existir siempre los endpoints. Los endpoints básicamente nos van a permitir, pues, establecer las conexiones de punto a punto. En el tema de la seguridad de la infraestructura, dice, debemos de redefinir cuáles van a ser las soluciones para la infraestructura, ¿no? Y cuáles van a ser los puntos de acceso en cuanto a las redes,
de tal manera que éstas sean seguras y tienen que estar siempre definidas o administradas por un software, es decir, por un programa. El otro punto tiene que ver acerca del enfoque de la seguridad. El enfoque de la seguridad que esté siempre basado en el negocio. Tiene que haber un enfoque de seguridad, pero que esté pensado, que esté basado en el negocio, es decir, en la empresa. Está claro, dice, que los programas de gestión de riesgos de seguridad proporcionan a las empresas mucha flexibilidad, pero la implementación aún requiere una gran cantidad de esfuerzo. Un enfoque, pues, basado en riesgos no elimina los requisitos de cumplimiento. Y los gerentes de mayor rango, así como los gerentes de seguridad y los jefes de división, pues tienen que aprender a comunicar sus objetivos, es decir, sus propósitos, para que básicamente todos que puedan llegar básicamente a un acuerdo, ¿no?, sobre el correcto equilibrio, ¿no?, del uso, por ejemplo, de esas tecnologías. La gestión de riesgos de seguridad también requiere de acuerdo de todas las partes para que haya apoyo a las nuevas iniciativas y a los nuevos procesos que se pueden dar, pues, dentro de la empresa. A medida que una empresa asegura los procesos de su negocio, necesita, ¿no?, convertirse esta en la influencia rectora para garantizar que todos los dominios de seguridad diferentes, dice, funcionen juntos de una manera alineada, de una manera holística, de una manera global con los objetivos del negocio. A ver, ¿a qué se refiere este punto? Dice, ¿no? A medida que en una empresa se logre asegurar los procesos de negocio, los procesos comerciales, ya sean administrativos, procesos de gestión, etcétera, estos deben estar enfocados o basados en la empresa, en el negocio, de tal manera que necesite siempre convertirse en la influencia rectora, dice, para garantizar que todos los dominios de seguridad diferentes funcionen todos de manera general, de manera holística, y que también estos, digamos, procesos de negocio, y sobre todo los dominios de seguridad que vamos a implementar, estén enfocados a los objetivos de la empresa, que es lo que ellos quieren cumplir a largo plazo o a corto plazo como organización. De otro modo, ¿no?, la postura hacia el riesgo de la empresa, pues aquí se va a volver un tanto, digamos, vulnerable, debido, dice, a la desalineación de las prioridades que existen entre las tecnologías de la información y la estrategia del negocio. Es decir, si vamos a aplicar tecnología dentro de una empresa, veamos que la adquisición de estos recursos tecnológicos realmente estén enfocados a las necesidades de la empresa y sobre todo los objetivos. Es decir, si en una empresa que es una pyme o es una MIPE, por decir, todavía no necesitan de sistemas, por decir, transaccionales o de sistemas, por decir, especializados, entonces quizás habría que ver cuál es la mejor alternativa de solución a las deficiencias que puede presentar esa empresa. Si existe la deficiencia o existe la necesidad de automatizar o sistematizar mucho de sus procesos de negocio, entonces, si hay esa necesidad que hemos detectado, no voy yo a recomendar, por ejemplo, un sistema de business intelligence, porque ellos todavía no tienen información consolidada, información histórica, recién quieren automatizar el proceso. Entonces, ahí, ¿qué haría yo? Recomendar un sistema de esa naturaleza, pues no va a estar alineado a la estrategia del negocio, ¿se entiende? Tendría que recomendar en este caso la implementación de un sistema transaccional, por decir, ¿no? Y habría que ver si necesitan ellos un sistema web o un software de escritorio, y ver si es que realmente la propuesta de solución que yo voy a plantear como especialista está acorde a la visión del negocio de esa empresa. A eso se refiere ese punto. Muy bien. Por otro lado, nos habla también acerca de que es importante, dice, alinear la seguridad en las tecnologías de la información, pero con un enfoque que esté basado en el negocio
y sobre todo que también pueda pues poner a la empresa en la posición de lograr que los objetivos únicos del negocio alcancen el cumplimiento en lugar de que solo el cumplimiento lo conduzca al negocio. Es decir, la seguridad es importante, sí, la seguridad es importante y por lo tanto las tecnologías de la información tienen que estar basados en el negocio de la empresa, tienen que estar alineados a los objetivos que ellos quieren alcanzar, que ellos quieren cumplir, que ellos quieren lograr y no al revés. Hablemos ahora del riesgo de TI. Este concepto se refiere al riesgo asociado con respecto al uso de tecnología de la información y las comunicaciones, sobre todo en las empresas. Aquí los riesgos de tecnologías de la información resultan de la incertidumbre que rodea las operaciones de tecnologías de información, de la probabilidad de pérdidas en el negocio y de resultados negativos provenientes del entorno interno o externo, según el autor Kunsupron 2010. Los riesgos típicos, en tanto, también incluyen, dice, la pérdida de la productividad o del negocio como tal. Esto debido básicamente al tiempo de inactividad, ¿no?, que se puede dar dentro de la empresa, claro que sí. Y esto va a ser responsabilidad muchas veces por las brechas de seguridad que exponen la información de sus clientes, ¿no? Incluso pueden generar multas por violaciones a las normas y a la imposibilidad de defender, ¿no?, de defendernos como empresa frente a una demanda debido pues a la conservación inadecuada de la información de los clientes. Por ejemplo, es bien sabido aquí en Perú que mucha de la información de los clientes de algunas entidades financieras terminan, digamos, en manos de, por ejemplo, empresas aseguradoras. Y a veces nos llaman y nos ofrecen una serie de productos, digamos, desde el servicio, por ejemplo, oncológico, servicios de salud, dental, médico, etcétera. Y tú dices, pero si yo no soy cliente de ustedes, ¿cómo obtuvieron mi número telefónico? ¿Cómo saben mis datos? ¿Cómo saben mis apellidos? Esto porque a veces la información se filtra, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo está digamos, la normativa legal, ¿no?, aquí en Perú, ¿no? O sea, ¿hasta dónde es permitido el hecho de que se pueda, digamos, permitir el acceso de información privada, confidencial, que termine en manos de otra empresa? Esto obviamente algunas entidades bancarias han sabido manejarlo bien, porque cuando hacen algún contrato con algún cliente, por ejemplo, sobre la adquisición de un préstamo bancario o una tarjeta de crédito o quizás un crédito hipotecario o cualquier producto bancario que usted suele ofrecer estas entidades financieras, estas entidades bancarias, cuando uno a veces adquiere un producto nos hacemos un contrato, ¿verdad? Y a veces en el contrato se estipula en la letra chiquita que efectivamente le das la facultad al banco de poder utilizar tu información. Cuando es vía telefónica, la conversación queda grabada y obviamente hay una cláusula donde tú indirectamente autorizas a esa empresa, por ejemplo, con que tu información pueda ser utilizada por ellos. Claro, no hay un detalle como tal, pero el hecho de que tú digas, sí, acepto, ya estás dando tu consentimiento. Entonces, este punto cuando habla acá, ¿no?, de que pueden darse ciertas violaciones en cuanto a la información, ¿no?, que se expone de los clientes, pues tiene que ver también con un tema de consentimiento, ¿ok? Muy bien. Este tipo de riesgos también se puede clasificar, dice, en 3 categorías, según los autores Alvarado y Zumba del año 2015. Cuando hablamos de riesgos de generación, por ejemplo, de valor de TI, estamos hablando a nivel estratégico. Aquí debemos, dice, de volver a enfocarnos en los riesgos. ¿Para qué? Para considerar básicamente dichos riesgos que existen, ¿no? Y cómo podemos alinear estos riesgos a las capacidades de las tecnologías de la información, obviamente con estrategias del negocio y su aprovechamiento de estas tecnologías con el fin, pues, de mejorar la eficiencia o efectividad de los business processes, de los procesos comerciales. Es decir,
¿Consideramos cuáles son las tecnologías de la información? Sí. ¿Le damos cierto valor? Sí, pero también hay que generar los riesgos que existen y que están latentes o presentes en esas tecnologías que va a utilizar la empresa y que en cierta medida nosotros usamos esos recursos tecnológicos, usamos esas tecnologías de la información para mejorar la eficiencia, para mejorar la efectividad del proceso de negocio o del proceso comercial en una empresa. El siguiente punto nos habla acerca del riesgo en la entrada de programas y proyectos de TI. En este caso, esto está más enfocado al tema de proyectos. Cuando hacemos, digamos, un sistema, cuando nos comprometemos a instalar una red LAN, cuando nos comprometemos a instalar un sistema de vigilancia mediante cámaras IP, etcétera, eso es un proyecto para nosotros como especialistas de sistemas. Y como tal, pues pueden haber riesgos en ese proceso de entrega, en esa gestión de entrega. Por eso dice ahí, ¿no? Riesgos en la entrega de programas y proyectos de TI. La administración de riesgos necesita enfocarse aquí en la habilidad para comprender y gestionar los proyectos complejos de manera que no exista una deficiente contribución de las tecnologías de la información para las nuevas soluciones o las nuevas mejoras que nosotros queramos plantear. Entonces, es importante, en cierta medida, también ver qué riesgos es a los cuales estarían expuestos nuestros proyectos que vamos a realizar y del cual somos responsables del cumplimiento de los mismos. Por otro lado, también están los riesgos en la entrega de los servicios y las operaciones de TI. Tiene que ver esto ya con la parte operacional. Aquellos riesgos que podrían, en este caso, por ejemplo, comprometer la efectividad del servicio de TI, de los servicios de tecnologías de la información que nosotros vamos a brindar y que vamos, en cierta manera, a soportar. Y también tiene que ver con la infraestructura de apoyo, que básicamente aquí se debe de recordar que el cumplimiento y la disposición de los servicios de TI pueden influir directamente en el valor de la empresa, llegando muchas veces a reducir o inclusive a destruir el valor de la misma organización. Entonces, ¿a qué se refiere este punto? Hemos dicho que una empresa consume tecnología, que obviamente va a adquirir recursos tecnológicos, que obviamente va a adquirir equipos de hardware, equipos de software, perfecto. Pero hay un punto que no nos debemos de olvidar. Muchos de los equipos tecnológicos, como por ejemplo a nivel de hardware, tenemos servidores, servidor de correo electrónico, servidor de impresión, servidor de repente web, etc. Si es una empresa, digamos, medianamente grande, debe tener un data center, debe tener un centro de datos. Muchos de estos equipos de hardware utilizan y ejecutan servicios. Nuestra responsabilidad de nosotros como especialistas de sistemas es asegurarnos que esos servicios tecnológicos o esos servicios de TI que estamos brindando a los clientes y también a los usuarios de la empresa estén siempre disponibles. Aquí entra el principio de la disponibilidad, por ejemplo, 24/7, que esté siempre disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, ¿que pueden haber riesgos en esa gestión de servicios de TI o operaciones de TI? Claro que sí. Entonces, tenemos que asegurarnos de que si el servicio se cae, digamos, el servicio de conectividad y acceso al servidor, por ejemplo, se cae, entonces tenemos que ver la manera como restablecemos el servicio en el menor tiempo posible, de tal manera que no afecte la actividad comercial de la organización. A eso básicamente se refiere. Actualmente la tecnología de información, es decir, las TIC, las TI, las tecnologías de la información, permiten pues convertir los datos en información y de esta manera se pueden obtener conocimientos. De esa forma podemos crear valor en las empresas. Asimismo, se indica que las tecnologías de la información pues apoyan al proceso de toma de decisiones dentro de una empresa y que existen 3 tipos de toma de decisiones, eso lo tenemos claro. Por ejemplo, el proceso de toma de decisiones a nivel operativo, el proceso de toma de decisiones a nivel táctico y también el proceso de toma de decisiones a nivel estratégico. Lo anterior es congruente con la clasificación del riesgo de TI descrito que hemos hablado líneas arriba.
Es natural que al estar en la tecnología de la información presente en esos tres niveles distintos, se generen también riesgos en cada uno de esas gestiones. En una empresa no solamente toman decisiones a nivel operacional, ¿no? O a nivel operativo, también lo hace la alta gerencia, también lo hacen a nivel táctico, a nivel estratégico, y que pueden también ahí generarse ciertos riesgos con el uso de esas tecnologías que estén empleando, pues claro que sí. Por otra parte, el autor Kunsuprom indica que los riesgos de TI se pueden clasificar en básicamente estratégicos, tácticos y también operativos. Asimismo, este autor propone una serie de fuentes de riesgos y factores que son claves para cada categoría de riesgos de tecnologías de información. A continuación, vamos a presentar cuáles son los factores claves para cada tipo de riesgo. Y aquí tenemos, jóvenes, observen la siguiente tablita. Estoy tomando justamente la fuente de este autor, que nos habla de las fuentes de riesgo y cuáles son los factores claves que están asociados. Por ejemplo, nos dice, ¿no? A nivel operacional y riesgos técnicos asociados, existen ciertas fuentes de riesgo, como por ejemplo, la pérdida de los activos informáticos, el riesgo que se tiene con respecto al registro de datos que se puede hacer de forma inexacta, el aumento del riesgo al fraude, la pérdida o robo de datos, la interrupción del negocio, las violaciones de privacidad, las brechas informáticas, la protección insuficiente de la información o de los sistemas, roles o responsabilidades que no están muy bien definidas, que no están muy bien establecidas, son poco claras, faltas de repente que se puedan cometer a nivel técnico o a nivel humano, algunas vulnerabilidades que existen dentro de los sistemas, el fraude o eventos externos que se pueden dar. Entonces, todo esto son fuentes de riesgo y existen factores claves, sí, como por ejemplo la gestión de activos, la gestión del recurso humano, la gestión de la seguridad de la información, la gestión también de las tecnologías de la información. Todos estos elementos son factores claves para poder tener en claro que de los distintos tipos de riesgos que existen, atañe a estas gestiones, que pueden poner en riesgo esas gestiones, ¿no? De las que acabamos de mencionar. Por eso es importante hacer una adecuada gestión de activos, del recurso humano, de la seguridad de la información y de las tecnologías de la información. Eso a nivel operacional son los riesgos que podrían darse y que acabo de hacer mención. A nivel estratégico, en tanto, los tipos o las distintas fuentes de riesgo podrían ser, por ejemplo, el hecho de, a nivel estratégico, a nivel táctica, que no exista pues estrategia. O sea, hay falta de estrategia, no se ha planteado ningún plan de acción, no tienen nada establecido. La falta de gestión específica para los riesgos de TI, la naturaleza de la perspectiva de la gestión que se está dando, fallos en los procesos de gestión, la responsabilidad de la auditoría y el control de las tecnologías de la información. Tiene que haber en algún momento dentro de la empresa, por ejemplo, un control de auditoría, ¿no? De los sistemas, así como también la complejidad de los sistemas. También un plan estratégico, quizás que no esté muy claro del todo, también puede ser, digamos, un elemento de riesgo. El hecho de que tengan un plan también operativo poco claro y también las fallas que se puedan presentar en la gestión de proyectos de tecnologías de la información. Todas esas fuentes, distintas fuentes de riesgo, implican la parte estratégica. Para eso, ¿cuál es el elemento clave? ¿Cuál es el factor clave que se debería aquí de hacer o de aplicar? Pues contar con estrategias, ¿no? A nivel de empresa, a nivel organizacional, tener políticas, ¿no? Claras, establecidas. Y tiene que haber, obviamente, una planificación que se enfoque a los planes estratégicos y que también esté enfocado a los planes operativos que se van a llevar a cabo en el día a día dentro de una empresa. Esto, jóvenes, no lo hace una sola persona. Esto lo hace todo un equipo. Y ese equipo debe de ser básicamente todos los empleados o colaboradores que laboran en el departamento de sistemas. Recuerden que en el departamento de sistemas no existe un solo trabajador.
hay todo un staff de profesionales dentro del área de sistemas. Está el jefe de sistemas, están los analistas de sistemas, los desarrolladores, los DBAs, los especialistas en redes y telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Todos ellos deben de participar en la formulación de planes o de estrategias. Del mismo modo, Alvarado y Zumba también indican que no todos los riesgos de TI provienen de sucesos inevitables como desastres naturales, sino que también a veces provienen de incidentes operativos, de procesos inadecuados, de normativas poco claras o poco establecidas, ¿no? Y pues estas autoras muestran un ejemplo de amenazas y también de vulnerabilidades que están asociados a lo que son los riesgos de tecnologías de la información, pero que están desde el modelo de COVID-5. Aquí tenemos el siguiente cuadro que habla justamente, ¿no?, de cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades y riesgos, pero desde un enfoque basado en COVID-5, ¿no? Por ejemplo, aquí, como amenazas, ellos clasifican que existen 4 tipos de amenazas, ¿no? Hay amenazas que son maliciosas, hay amenazas naturales, hay amenazas de fallas y hay amenazas accidentales. En cuanto a maliciosas, consideran la ingeniería social como la técnica del engaño por excelencia, que es una amenaza latente, y frente a esa amenaza se ha considerado como vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad tiene que ver con lo que ocurre a raíz de esa amenaza, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? ¿Cuál es el punto vulnerable, en otras palabras? Pues bien, la aplicación de la amenaza maliciosa de la ingeniería social se da por falencias, carencias en la capacitación del personal que labora en una empresa respecto a los distintos métodos o formas de engaño que utilizan, en este caso, los hackers o crackers o lammers para poder justamente robar la información, acceder al contenido de la misma. Entonces, mediante la técnica del engaño, pues se da. Y esto, vuelvo a repetir, como punto vulnerable se da por la carencia de capacitación a los colaboradores, justamente sobre las distintas formas o métodos que utilizan para lograr la intrusión. El riesgo al cual se estaría aquí enfrentando es que determinada o clasificada información que puede tener una empresa sea sensible y por ende sea revelada. O sea, el riesgo aquí que se corre es que se revele información sensible, en otras palabras. La otra amenaza de modo natural, ¿no? En este caso, ellos han considerado a la inundación, podría ser, es válido. También podría ser un terremoto, ¿por qué no? En este caso, han considerado la inundación. La inundación tiene que ver con, básicamente como vulnerabilidad, se da producto de la ubicación incorrecta de los equipos, de los servidores, la ausencia de copias de respaldo o copias de seguridad, ¿no?, para la información, y se corre el riesgo de destrucción de la infraestructura y también de la información. Ese es el riesgo al cual se lleva, ¿no?, que se destruya la información o la infraestructura de la misma. Claro, porque una inundación, imagínate, ¿no?, malogra los equipos, entonces el riesgo ahí es la destrucción del equipo, ¿no?, de la información que puede estar almacenada en esos equipos. En cuanto a la amenaza de la falla, tenemos aquí como vulnerabilidad la ausencia quizás de un plan de continuidad de aquellos procesos críticos de la empresa. Esa sería la vulnerabilidad frente a la amenaza de fallas que se puedan presentar. Y el riesgo que se corre es que se interrumpan los servicios de TI, que exista una interrupción, ¿no?, de la disponibilidad de esos servicios. Cuando hablan de amenazas accidentales, por ejemplo, la vulnerabilidad aquí sería la ineficiencia de los controles internos para el manejo de esos dispositivos. Como riesgo se tiene la pérdida de un dispositivo portátil, por ejemplo, con información sensible. Claro, el hecho de que exista una amenaza accidental donde se vulneren, ¿no?, los controles internos que hayan identificado para el manejo, digamos, o la administración de esos dispositivos, pues se corre el riesgo de que esos dispositivos portátiles como las laptops, por ejemplo, se pierdan, ¿no? Y al perderse, pues
obviamente se está perdiendo también la información que conlleva dicho dispositivo, ¿no? Dicho equipo. Hablemos ahora de la gestión de riesgos de TI. Los riesgos de tecnologías de la información han estado presentes en la evolución de los diferentes modelos de negocio y reglamentaciones que han surgido a través del tiempo. Lo que pone de manifiesto dice que cualquier riesgo tecnológico no puede ser analizado al margen del contexto de la empresa, dado su efecto dominó en sus procesos, en sus metas y también en los objetivos que puede repercutir. Con ello, se conlleva pues un proceso de articulación entre las actividades de riesgos de la empresa y también los riesgos de tecnologías de la información y en particular justamente al desarrollo de iniciativas, ¿no? Iniciativas sobre el gobierno y la gestión de riesgos de TI. Aquí el autor Valencia aclara que el concepto de gestión de riesgos de TI o el concepto de gobierno de TI, de tecnologías de la información y comunicación, gobierno TIC, surge pues a partir de la noción del gobierno y gestión de las TICs, entendido así el gobierno de TI como un sistema en el que se dirige y se controla básicamente la utilización actual y también la del uso, no solamente del uso actual, sino también el uso futuro de esas tecnologías. La gestión de tecnologías de la información, por su parte, se va a centrar en la administración e implementación de una serie de estrategias a nivel tecnológico que se van a dar en el día a día, con un enfoque que va a estar obviamente más orientado al suministro interno de esas tecnologías. Además, se define pues que la gestión de TI como un sistema de controles, ¿no?, que se tiene que aplicar y de procesos que van a estar requeridos justamente para poder lograr los objetivos estratégicos y establecidos por la dirección de la empresa. Como parte de la investigación que hizo el autor Valencia, concluye, ¿no?, que las fases más comunes en cualquier proceso de gestión de riesgos, ¿no?, afirma pues lo siguiente: que lo primero que tiene que hacerse es establecer el contexto en el cual se van a operar esas tecnologías. 2, una vez identificado el contexto, se debe identificar cuáles serían los posibles riesgos a los cuales estaríamos expuestos. 3, debe haber un análisis de los riesgos. 4, debemos hacer una valoración de los riesgos. ¿Para qué? Para poder luego, en el paso número 5, establecer un plan de tratamiento de los riesgos. Y luego, en el paso número 6, deberíamos establecer una comunicación y consulta permanente sobre esos riesgos a los cuales estamos expuestos. Y finalmente, la fase número 7, la más importante, es el monitoreo. El monitoreo de los riesgos es fundamental. Monitorear es sinónimo de controlar. Pues bien, esas son las fases más congruentes con los que indica, pues, ¿no?, las mejores prácticas que deben estar relacionadas con respecto a la gestión de riesgos de TI. ¿Existen ciertos aspectos claves en la gestión de riesgos de TI? Sí, sí existen algunos aspectos claves que vamos a revisar rápidamente según lo que nos indica el autor Kuhn-Supron en el año 2010. Él nos habla que un primer aspecto clave es la gestión del recurso humano. Para la gestión de riesgos, él recomienda la gestión del recurso humano. La gestión del recurso humano implica, dice, con la gestión de riesgos de TI que se encuentran inmersos en la estructura organizacional de la empresa o la entidad en la cual se va a desarrollar. Para garantizar, dice, una gestión de riesgo eficaz, la empresa, la organización, debe tener el conocimiento y establecer cuáles van a ser los procedimientos adecuados. Y asimismo, también debe establecerse la arquitectura de la empresa, de cómo es que se va a operar y sobre todo permitir que los empleados o los colaboradores desempeñen sus responsabilidades también en lo que implica la gestión de riesgos de TI. Es lo que yo les decía al inicio, ¿no?, que los colaboradores también tienen que estar inmersos en el tema de la gestión de riesgos a nivel de tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque son ellos quienes van a utilizar los recursos tecnológicos de la empresa y por ende pues hay que comprometerlos en la gestión de los mismos.
sobre todo en la gestión de riesgos. ¿Eso qué implica? Pues capacitarlos. Tenemos que siempre darles capacitaciones a estos usuarios, porque son ellos quienes utilizan estas tecnologías. Hablemos ahora de la gestión de TI, que es otro punto importante. Dice, la importancia de la gestión de TI, es decir, la importancia que debe tener la gestión de las tecnologías de la información para una adecuada gestión de riesgos, va a radicar en que la primera permita conocer los recursos y las capacidades de estas tecnologías de la información. Los recursos de TI están directamente ligados con el riesgo, pues pueden ser factores causantes de riesgo o bien pueden verse afectados por la ocurrencia de esos riesgos. La capacidad de tecnologías de la información, por su parte, es un concepto al que se debe prestar atención en pro de disminuir justamente los niveles de riesgos asociados. La gestión de la seguridad de la información, en tanto, es otro punto importante, porque aquí la seguridad de la información no solamente se debe dar a nivel lógico, sino también a nivel físico. Y obviamente es un aspecto importante para la gestión de riesgos de TI, porque va a permitir justamente asegurar que los datos y que la información de la empresa estén protegidos y donde existan los principios de identificación, autenticación, autorización, sobre todo la confidencialidad y la integridad, ¿no? Estos son principios claves. Los controles de seguridad que establecen la organización van a ser aliados importantes, dicen, para la gestión de los riesgos. Tanto aquellos que están asociados con vulnerabilidades propias de esos activos, como los que son causados, ¿no? Porque también pueden haber riesgos causados por el hombre, pues, ¿no? Los empleados también pueden ser un conducto de exponer los activos de TI de la empresa y llevarlos a riesgos. Por otro lado, también deben existir controles para los riesgos de TI, sí. Tanto los controles que se hayan establecido para los objetivos del negocio como para los relacionados con los objetivos de TI deben adaptarse al modelo de gestión de riesgos de TI. Adaptarse de manera que asegure el diseño de las políticas, de los procedimientos y de prácticas de una estructura organizacional que permita justamente prevenir y detectar y también corregir estos riesgos de TI de forma oportuna. El otro punto nos habla acerca de aspectos diferenciados entre la gestión de riesgos de manera general y la gestión de tecnologías de la información. ¿A qué se refiere cuando dice aspectos diferenciados? Pues bien, si bien es cierto, los activos de TI, ¿no? Se hace pues un análisis de los riesgos de los mismos, ¿no? ¿Para qué? Para medir justamente el impacto del riesgo. Y naturalmente existen aspectos diferenciadores entre un proceso de gestión de riesgo organizacional y uno no específico para la gestión de riesgos de TI. En el siguiente punto vamos a hablar básicamente de dos aspectos que el autor Valencia lo enfoca. Por ejemplo, ¿no? Nos habla de los activos como objeto del análisis de riesgo. Para Valencia, los principales objetos que se deben considerar para el análisis de los riesgos de TI son básicamente la información y los activos tecnológicos. No obstante, estos autores indican que debido a la evolución se han experimentado la función de estas tecnologías de la información en las empresas que deben ser agregados básicamente al concepto de también de servicios de TI. O sea, no solamente es hablar de los activos de TI, sino también analizar qué servicios de tecnologías de la información están ligados o relacionados con esos activos de TI, para ver a qué riesgos estarían expuestos. No solamente los activos de TI a nivel de hardware, sino también sus servicios que ofrecen dichos activos. A eso se refiere o a eso se enfoca. Pues en esta función ha pasado a gestionar simplemente, dice, a gestionar simplemente recursos tecnológicos que en verdad a realizar una gestión que sea obviamente mucho más integral, ¿no? De los servicios que soportan justamente los procesos de una organización, o sea, de una empresa. Del párrafo anterior es posible resumir que para una gestión integral, ¿no?, de riesgos de TI, como por ejemplo el análisis, debe considerarse tres áreas fundamentales, ¿no? Está la información,
están los activos tecnológicos, están los servicios de tecnologías de la información. En congruencia con estas tres áreas, el autor Valencia y compañía pues proponen un modelo de 12 capas interdependientes que deben ser considerados para la gestión integral de riesgos, ya que podría generar un efecto dominó en caso de falla de alguna de ellas. En la siguiente tabla, jóvenes, se presentan estas 12 capas que se deben de considerar justamente para el análisis de riesgos. En un primer punto nos habla del proceso de negocio, ¿no? La necesidad de conocer el proceso de negocio de la empresa. 2, ver qué servicios de tecnologías de la información son los que vamos, digamos, a ofrecer a la empresa. 3, ver cuáles son los datos, cuál es la información que maneja la organización, que es importante para ella, y el conocimiento que puede generar la misma. 4, sistemas de información transaccionales. Hay que ver si es que la empresa necesita de ciertos sistemas OLTP y también ver si es que necesitan de sistemas OLAP, es decir, de sistemas que permitan básicamente el procesamiento analítico en línea, ¿no? Y que en cierta manera pues va a brindar un soporte al proceso de toma de decisiones. También deben de considerarse para una empresa cuáles van a ser los motores de base de datos relacional que van a utilizar, eso también es fundamental, así como también los diversos sistemas operativos que se necesita tener dentro de la empresa, ¿no? Que se va a comprar, que se van a adquirir, cuáles son los computadores personales, laptops o impresoras que de repente también necesitan contar, y también qué tipo de servidores son los que se van a implementar, así como también el centro de redes y cableado, porque una empresa no puede operar sin una red local, ¿no? Una red LAN. Y también está el punto referente, el número 11, que habla del centro de cómputo, ¿no? El centro de cómputo viene a ser básicamente el data center, algunos le llaman data center o centro de datos, o simplemente el centro de cómputo, que va a operar pues todas estas tecnologías. Y también es importante considerar los sistemas de energía, los sistemas que van a permitir, pues, obviamente, que estas tecnologías estén siempre operativas, siempre disponibles. Para ello, también hay parámetros de medición respecto al impacto. Claro que sí, podemos medir el impacto de los riesgos en cuanto a las tecnologías de la información, y estas mediciones se pueden dar en 3 aspectos: a nivel de confidencialidad, a nivel de integridad y a nivel de disponibilidad. Cuando hablamos de la confidencialidad, pues hace referencia, ¿no?, a la propiedad de la información, básicamente que debe ser accesible, ¿no? Solo debe ser accesible a individuos o entidades o personas que tengan la respectiva autorización o que requieran tener acceso a dicha información. Entonces, no cualquier individuo puede tener acceso a información clasificada, entonces tiene que darse ese principio de confidencialidad. La integridad, en tanto, es una propiedad que busca salvaguardar o garantizar la exactitud y la completitud de los datos, es decir, que los datos siempre estén exactos, precisos dentro de la empresa, y que esos datos van a tener que ser gestionados o administrados probablemente a través de un sistema. Y el otro punto, el otro criterio tiene que ver con la disponibilidad. La disponibilidad se refiere básicamente a que la información, así como los activos tecnológicos, es decir, los activos de TI, siempre deben estar disponibles en el momento que realmente los colaboradores o los clientes requieran tener acceso tanto a la información como a los activos tecnológicos de la empresa. Entonces, el principio de disponibilidad siempre debe ser 24/7. ¿Qué significa 24/7? Pues las 24 horas, los 7 días de la semana. En ese sentido, la medición del riesgo tiene que estar enfocado a esos 3 puntos importantes: confidencialidad, integridad y disponibilidad. En cuanto al enfoque estructurado para la gestión de riesgos de TI, aquí pues ya nos habla sobre el soporte de los procesos del negocio, y existe pues ciertas estructuras de gestión, como por ejemplo, según Cumbruson, nos habla este autor
un primer punto debe de ser el gobierno de TI, el gobierno de las tecnologías de la información, en donde tenemos que hacer gestión de riesgos de tecnologías de la información para poder contar con una estructura de gobierno adecuada, ¿no?, para la empresa, que sea integral, así como también que sea capaz de poder definir quiénes son los responsables, ¿no?, de llevar esta gestión de riesgos, cuáles van a ser los lineamientos, cuál va a ser el proceso de evaluación de los controles, ¿no? Y básicamente, pues, que permita, ¿no?, llevar una gestión de riesgos que esté enfocado al negocio, es decir, a la empresa. El gobierno de seguridad de la información es otro punto importante, ¿no? Aquí la seguridad de la información no solamente es un tema meramente técnico, también debe incluir aspectos relevantes para el negocio. Una estructura de gobierno de seguridad de la información tiene sus principales funciones, que es básicamente proveer a la empresa, a la organización, una estrategia general en cuanto a seguridad de la información. Y para eso, pues, se debe de incluir primero el entendimiento de la información, ¿no?, de la información que ellos tienen, que necesitan, que tienen que salvaguardar, que tienen que proteger, la seguridad de la misma, ¿no?, y ver si es que esa información es o no es crítica para la empresa, es decir, si eso no es indispensable. También la revisión de la inversión que van a hacer como empresa en el tema de seguridad de la información y si es que van a estar alineados a una estrategia y sobre todo a un perfil de riesgos dentro de la organización. También se debe apoyar el desarrollo de la implementación de un programa integral que abarque todo, ¿no?, todo el tema de la seguridad de la información, no solamente física, sino también lógica. No solamente proteger, por decir, por ejemplo, con medidas o controles o políticas que vamos a implementar en la empresa, sino también, de repente, con un sistema de vigilancia, ¿no?, un sistema de videovigilancia para asegurar, por ejemplo, las instalaciones de la empresa, ¿no?, para hacer el monitoreo de las mismas. De repente, también una seguridad física es aplicar controles de acceso en la puerta a determinadas áreas. No cualquiera puede entrar al data center, no cualquiera puede entrar donde se encuentra la información almacenada en ficheros o en libros. Hay empresas que todavía no tienen todos sus procesos, por ejemplo, digitalizados, todavía manejan información física. Y esa información física, pues, también hay que protegerla, ¿ok? Muy bien, según el autor Kuhn-Zu Braun, el liderazgo es importante, sobre todo en procesos organizacionales, sobre todo para el gobierno de la seguridad de la información, dado a los principales beneficios que podría, en este caso, brindar a la empresa, como por ejemplo, mayor previsibilidad y menor incertidumbre en cuanto a las operaciones del negocio, cuando se logra reducir los riesgos que estén relacionados específicamente al tema de seguridad de la información, donde sean básicamente estos riesgos sean aceptados, ¿no?, o sean riesgos aceptables, por así decirlo. También tiene que ver con el aseguramiento de una política que sea efectiva de seguridad sobre la información y el cumplimiento de la misma. Y también tiene que haber una base sólida para la gestión eficiente y efectiva de riesgos, así como también la mejora de procesos y la rápida respuesta a incidentes que estén relacionados con la seguridad. Bien, jóvenes, a continuación les presento un caso práctico ya del Banco de Crédito del Perú, del BCP. Aquí yo les comparto este material para que ustedes lo revisen a detalle, por favor. Es un ejemplo completo donde se ha hecho una clasificación sobre los distintos activos de TI que maneja esta entidad bancaria. Por ejemplo, ellos tienen ciertas instalaciones, cuentan con ciertos equipos de hardware, todos estos son sus activos y naturalmente, voy a ampliar esto un poquito, y naturalmente cada uno de estos activos de TI tiene efectivamente un responsable, un área que se va a encargar de la gestión de esos activos. Esa área se encarga de llevar a cabo determinados procesos. Entonces, aquí debemos hacer primero un inventario de qué equipos o qué activos de TI se cuenta en la empresa.
Aquí, por ejemplo, tienen como activos un data center, cuentan con dos áreas de comunicación, 30 dispositivos de red, 10 equipos de seguridad perimetral, 4 file server, cuentan con 500 ordenadores desktop administradores, es decir, computadores de escritorio, cuentan con 1.500 computadores a nivel de usuario, cuentan con una red LAN, WAN, una red Wi-Fi corporativa, una red Wi-Fi de invitados, cuentan con un servidor de administración, un servidor de aplicaciones, un servidor de un servidor de aplicaciones y cuentan con 20 servidores de bases de datos. O sea, tienen básicamente 20 equipos, 20 servidores que manejan todo lo que es información de la entidad bancaria. Cuentan también con 2 servidores de correo, un servidor de aplicaciones, un servidor de impresiones, un servidor de calidad de pruebas, 2 servidores repositorios de datos, es decir, 2 file centers, 2 file servers, perdón, y también 2 servidores de repositorios de archivos. Cada uno de ellos, cada uno de esos equipos, de esos activos, está bajo la responsabilidad de una gestión o de una división. Y naturalmente, pues hay un responsable y tienen ciertas funciones, ¿no? Como por ejemplo, el gerente de OSPTI, así se llama su área. OSPTI viene de operaciones de seguridad perimetral de tecnologías de la información. Esas son sus siglas. Aquí, por ejemplo, ¿no? Este responsable se debe de encargar de proteger la seguridad de la infraestructura, no solo de la red, sino también se debe de ocupar de implementar medidas de seguridad de la red mediante bloqueos automáticos frente a ataques maliciosos. También se ocupa de implementar medidas de seguridad para los servidores de aplicaciones, como por ejemplo, en el caso de Oracle, WebLogin Server, también el tema de servidores de correo, Outlook, anti-spam, etc. O sea, tiene que aplicar una serie de medidas de seguridad, sobre todo para los servidores. Y también se encarga de implementar planes de continuidad del negocio frente a algún desastre. O sea, ellos cuentan también con lo que se llama un PCN, un plan de continuidad de negocio. Lo tienen que tener. Entonces, seguimos en el tema del inventario de esta entidad bancaria de la sede de San Isidro, pues también cuentan con algunos sistemas, con algunos programas, ¿no? Aquí lo han asociado por categoría, tienen la categoría de software. Aquí, por ejemplo, pues cuentan con un aplicativo de core del negocio, un aplicativo de nómina, 4 aplicaciones web transaccionales, 6 backups o copias de seguridad de la base de datos, cuentan con 6 bases de datos, cuentan también con un centro alterno de procesamiento de datos, aparte tienen un centro principal de procesamiento de datos, cuentan con una consola centralizada de administración de herramientas de antivirus, cuentan con una herramienta de virtualización, cuentan con logs de eventos de seguridad, una plataforma de administración de datos, un servicio de autenticación de usuario de Windows, cuentan con un sistema de gestión de relaciones con los clientes, los famosos sistemas CRM, cuentan con un sistema de control de accesos, cuentan con 2 sistemas de monitoreo y gestión de telecomunicaciones, cuentan con 2 sistemas de business intelligence, inteligencia de negocios, cuentan con un sistema de business analytics para lo que es la analítica del negocio, analítica de datos predictiva, cuentan también con 2 sistemas ERP, sistemas de planificación de recursos empresariales, y también cuentan con 6 sistemas gestores de base de datos. Todo esto es otra cosa que un inventario de lo que tiene esa institución, esa empresa. Y claro, obviamente tiene que asignarse, como repito, un área responsable, ¿no? de llevar a cabo pues la gestión, ¿no? de distintas, en este caso, acciones o funciones de los cuales ellos son responsables, ¿no? Por ejemplo, aquí sigue estando todo lo que es el tema de software, de sistemas que ellos manejan, está a cargo del gerente de OSI Suite. ¿Qué significa OSISUI? Significa básicamente el gerente de operaciones de sistemas informáticos y de soporte a usuarios internos. Y se encarga básicamente de realizar el monitoreo, el control de calidad, la auditoría de los sistemas informáticos y el desarrollo de nuevos sistemas. Su función, aplicar controles de calidad, auditorías también en la fabricación de los nuevos programas que ellos desarrollan,
desarrollar sistemas de protección y seguridad de acceso a los datos, proteger el acceso remoto a los sistemas informáticos, desarrollar sistemas de seguridad perimetral, los famosos firewalls, entre otros. Y a nivel de servicios, ellos cuentan con 3 sitios web, cuentan también con un dashboard a nivel estratégico y una plataforma de lo que es una intranet. Esto está a cargo del gerente de operaciones de soporte de usuarios, el famoso gerente de OSU. Su proceso a realizar es el monitoreo de los servicios informáticos y el desarrollo de nuevos sistemas, ¿no? Ellos se encargan básicamente de brindar el soporte, ¿no? Y la seguridad en cuanto al acceso a la plataforma de su internet, ¿no? Su internet y su intranet seguramente, ¿no? Porque obviamente manejan plataforma intranet, tiene que ser para ambos, ¿no? La red interna local y la red externa, ¿no? El tema de conectividad. Y aquí también han considerado como activo, por ejemplo, a sus empleados, a sus usuarios, a sus colaboradores. Le han puesto categoría personal. Ellos cuentan con 200 empleados, 200 usuarios genéricos, y eso está a cargo de la Dirección de Producción y Tecnología, en el cual ellos tienen como proceso realizar el monitoreo de los servicios informáticos, el desarrollo de sistemas y la gestión también de accesos. Obviamente, la función o el rol que tiene que ver de esta área es justamente el monitoreo de esos usuarios, es decir, el monitoreo del personal que elabora en esta entidad bancaria. Entonces, de esa manera, jóvenes, ustedes también hagan una tablita, eso es lo que yo les sugiero, dependiendo del tipo de empresa que ustedes estén utilizando como ejemplo, y igual, muy similar a lo que les he presentado, hagan una clasificación, ¿no? De quiénes son los activos, cuántos activos hay dentro de su empresa, qué área es la responsable, qué funciones realiza esa área, y lo estructuran. Para poder hacer una adecuada gestión de riesgos y gestión de servicios informáticos, pues tenemos que tener todo, en este caso, estructurado. Finalmente, pues se hace básicamente un inventario. Aquí han inventariado, ¿no?, todos sus activos. Como te digo, aquí, por ejemplo, han considerado el personal como un activo para ellos. El personal, el recurso humano, es un activo valioso como empresa, como entidad bancaria, aparte del hardware, el software, los servicios y las instalaciones, ¿no? Claramente, pues más del 89% representa hardware. En lo que es software, solamente un 1,76%, dado que son más de 2.081 equipos los que tienen, entonces es bastante recursos tecnológicos los que cuentan. Tú puedes también hacer una gráfica de esa manera para hacer un inventario de los activos de tu empresa. Y luego viene, jóvenes, lo que se llama básicamente la clasificación de riesgos, porque hoy día hemos hablado de clasificación de riesgos. Y tú me dirás, profesor, y cuando usted hablaba de riesgos, ¿a qué tipo de riesgos se refería? Aquí yo te voy a dejar un ejemplo de 12 riesgos que son comunes en el área de sistemas, que te puedes guiar de repente para poder hacer tu documentación de tu proyecto. Por ejemplo, a cada riesgo tú le vas a dar un código, R01, riesgo 1, R02, riesgo 2, y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, a nivel de riesgo tenemos el acceso de personal no autorizado, es un primer riesgo, el ejecutar código de forma remota que comprometa también la seguridad del acceso a los servidores, es otro riesgo, el riesgo de ejecutar código de forma remota que permite el acceso a los servidores del banco. Otro riesgo es el ejecutar código de forma remota que vulnere el acceso no autorizado a los servidores del banco. Otro riesgo tiene que ver con la interrupción de la continuidad del negocio al no poder utilizar o emplear un servicio necesario para otro sistema de información. Y también está considerándose el riesgo de la manipulación y el uso inadecuado de estos activos de tecnologías de la información, han considerado ahí también como un riesgo. Así como también el riesgo de la pérdida de la confidencialidad, la integridad de la información. Y también la posibilidad de capturar credenciales de acceso a través de ficheros de texto plano. Eso también es un riesgo. Acuérdense, ¿se acordaban cuando yo les decía el keylogger, que era un tipo de malware? Pues eso también se hace a veces cuando capturan, ¿no?, lo que van digitando, por ejemplo, en los equipos, ¿no? Entonces, ese es un riesgo, si se logra acceder a la información que ellos transmiten, ¿no?, vía teclado, y eso puede ser capturado en ficheros de texto. El robo de información de las credenciales también de cuentas de correo electrónico es otro riesgo. Y también tenemos el riesgo sobre el robo de la información sensible mediante un canal seguro establecido
así como también el riesgo de que se vulnere la disponibilidad de los sistemas informáticos y la integración de la información. Para finalmente, como último riesgo, se ha considerado el hecho de poder vulnerar el acceso a la infraestructura de la red, ¿no? Eso es un riesgo también latente para ellos. Entonces, tú puedes trabajar con estos 12 riesgos si deseas. Si encuentras otros riesgos más, también puedes ampliar tu tabla de riesgos. Profesor, una vez que hemos hecho o hemos clasificado los riesgos, ¿qué hay que hacer? Pues hay que determinar el nivel de criticidad. Y el nivel de criticidad básicamente se enfoca a 4 puntos. El riesgo puede ser muy alto cuando el valor del riesgo es mayor o igual a 5. El riesgo puede ser considerado alto cuando está entre 2 y 4. El riesgo puede ser moderado cuando está entre 0 y 2. Y puede ser bajo cuando el valor del riesgo es 0. Cada indicador, cada valor tiene una descripción, ¿ok? Por ejemplo, muy alto, si el riesgo está como muy alto, definitivamente es un riesgo inaceptable. Si el riesgo está como alto, definitivamente el riesgo es intolerable. Y si el riesgo está como moderado, es un riesgo que se puede tolerar. Si está como bajo, es un riesgo que es aceptable. Así como has determinado el nivel de criticidad, también hay que determinar básicamente la probabilidad de la amenaza de ese riesgo. Porque una amenaza puede ser frecuente, muy frecuente, probable, moderado o poco probable. Hay también una escala numérica que nosotros podemos evaluar para considerar el nivel de probabilidad de que ocurra dicha amenaza. Y también está la tabla que hace referencia al nivel de impacto que puede tener una amenaza, ¿no? Entonces, el impacto puede ser catastrófico si el valor se ha considerado 5, puede ser 4 si es insignificante, puede ser 3 si es moderado, puede ser 2 si es bajo o puede ser 1 si es insignificante. De esa manera, luego viene, atención, la tabla de matriz de riesgos, que básicamente es la estructura, ¿no? Aquí armamos todo, colocamos los 12 riesgos que hemos evaluado, cada uno de esos riesgos, por cada categoría, por cada activo. Hay que evaluar cuáles son las vulnerabilidades de cada activo, hay que evaluar si esa vulnerabilidad conlleva a cierta amenaza y el riesgo que tú pusiste acá, R01, lo colocas acá en la descripción. Básicamente aquí hace estructura. En el caso de la probabilidad, pues hay que darle una escala numérica del 1 al 5. Tú tendrás que, como especialista de sistemas, evaluar cuál es la probabilidad de que ese riesgo ocurra o no, cuál es el impacto que afectaría a la empresa, y luego viene el tema de la probabilidad impacto. Es la multiplicación de la probabilidad por el impacto. Si tú has considerado nivel 2 para probabilidad y nivel 2 para impacto, multiplicas 2 por 2 es 4. Entonces el nivel de riesgo está en alto. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el tratamiento que tienes que hacer? Pues evitar ese riesgo, ¿no? Y así sucesivamente hay que completar para cada uno de los activos de TI. Repito, la valoración numérica lo dejo a tu criterio. Esto ya lo evalúan ustedes. Dependiendo del valor final, esto que está aquí en negrita, tú vas a la tabla y verificas. Pues, si dice que es mayor o igual a 5, si es mayor o igual a 5, entonces es muy alto, ¿no? Ahí había una clasificación, líneas arriba. Entonces, tú, de acuerdo a eso, tú le das un nivel de riesgo. Y tendrás que ver qué cosa es lo que vas a hacer. Si aceptas el riesgo, si hay que evitarlo o hay que mitigar. Profesor, ¿eso lo tengo que hacer por todos los activos de TI que tiene mi empresa, mi organización? La respuesta es sí, así es. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta o alguna consulta? ¿Questions? ¿Preguntas? Bueno, profesor, entendible. Ok, qué bueno. Por favor, revisen el material. He querido compartir esta información con ustedes. Miren el caso que les estoy presentando del BCP. Está más estructurado, está por categoría, está por activo. Yo no sé si tu empresa que estás tú tomando como referencia para el proyecto de investigación de este curso tengas de repente un sistema CRM. Profesor, en mi empresa no trabajan con un sistema CRM. No lo pones. Profesor, en mi empresa no trabajan con una plataforma de networking. No lo pones. O sea, tú tienes que poner los activos de acuerdo a la realidad de tu empresa. Los riesgos, puedes utilizar la tabla que te estoy compartiendo, puedes tú también proponer otros riesgos, claro que sí, y de acuerdo a eso lo vas a estructurar. Recuerda que todo activo es vulnerable. Evalúa cuál sería la vulnerabilidad, ¿no? Al cual se estaría expuesto si es que ocurre dicha amenaza. Y si ocurre dicha amenaza, ¿a qué riesgo se estaría expuesto?
y luego ya viene la evaluación de probabilidad y del impacto para lo que es gestión de riesgos. Esto es gestión de riesgos, en esto consiste. De esta manera se tiene que dar. Muy bien, jóvenes, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Nos vemos, hasta luego. Ya, profesor. Ya, Buen día. cuídate, nos vemos. Chau, chau.